Cierra los ojos por un momento. Imagina que estás de pie en el borde de un acantilado mirando hacia un océano de tiempo que se extiende miles de años hacia atrás. El viento sopla contra tu rostro, trayendo consigo susurros de civilizaciones que construyeron maravillas que aún hoy no podemos explicar. Ahora abre los ojos, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que percibes el pasado de la humanidad. Vivimos en una era donde creemos haberlo descubierto todo. Tenemos satélites que orbitan la Tierra, telescopios que fotografían galaxias a millones de años luz de distancia y supercomputadoras capaces de procesar billones de cálculos por segundo. Y sin embargo, cuando miramos hacia atrás, hacia nuestros propios ancestros, nos encontramos con misterios que ninguna tecnología moderna ha podido resolver. ¿Cómo es posible que civilizaciones sin electricidad, sin maquinaria pesada, sin los conocimientos que damos por sentados, hayan creado obras que desafían nuestra comprensión? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿O acaso hay algo más profundo, algo que la historia oficial prefiere no contarnos? Hoy vamos a embarcarnos juntos en un viaje extraordinario a través de 10 descubrimientos que han dejado perplejos a arqueólogos, historiadores y científicos de todo el mundo. Desde las frías montañas de Alemania hasta las profundidades del mar Arábigo, desde las selvas de Costa Rica hasta los desiertos de Egipto, cada uno de estos hallazgos cuenta una historia que no encaja en los libros de texto. Una historia de conocimiento perdido, de tecnologías imposibles y quizás, solo quizás, de contactos que preferimos no imaginar. Antes de sumergirnos en estas aguas profundas, te pido algo sencillo. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a mí, si disfrutas explorando los rincones más oscuros de nuestra historia, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Y cuando termines de ver, déjame un comentario contándome cuál de estos misterios te intriga más. Tu participación no solo me ayuda a seguir creando, sino que también me permite saber qué otros secretos del pasado te gustaría que exploráramos juntos. Ahora, permíteme hacerte algunas preguntas que resonarán en tu mente durante todo este viaje. ¿Cómo pudo una civilización de la Edad de Bronce crear un mapa estelar más preciso que muchos instrumentos medievales? ¿Qué ciudad legendaria yace bajo las aguas de la India, esperando revelar verdades que los textos sagrados prometieron hace milenios? ¿Por qué abandonaron los egipcios un obelisco de 1.200 toneladas en mitad de su creación? ¿Y cómo planeaban moverlo en primer lugar? ¿Quién excavó cavernas perfectas en China sin dejar rastro de herramientas? ¿Qué mensaje codificaron en piedra los habitantes de las montañas del Tíbet? ¿Cómo construyeron los antiguos turcos una ciudad subterránea para 20.000 personas sin que nadie lo notara? ¿Quién talló esferas perfectas en las selvas de América Central y por qué? ¿A quién pertenece un cráneo que no corresponde a ninguna especie conocida? ¿Quién cavó kilómetros de túneles bajo Europa antes de que existiera la historia escrita? Y finalmente, ¿pueden las termitas enseñarnos algo sobre la arquitectura de los antiguos sumerios? Prepárate, porque estamos a punto de cruzar el umbral. Respira profundo. Siente cómo el presente se desvanece a tu alrededor. El aire se vuelve más frío, más antiguo. Los sonidos de la modernidad se apagan lentamente. Y cuando abras los ojos de nuevo, estarás de pie en las colinas boscosas de la Alemania central, hace más de 3.600 años, donde un grupo de hombres observa el cielo nocturno con un conocimiento que no deberían poseer. Imagina por un momento que eres un habitante de estas tierras hace 3.600 años. No existen ciudades como las conocemos hoy, ni caminos pavimentados, ni escritura en esta región de Europa. Vives en una pequeña comunidad agrícola donde el ciclo de las estaciones determina si tu familia come o pasa hambre. El cielo nocturno no es un espectáculo que observas ocasionalmente desde la ventana de tu apartamento. Es tu calendario, tu brújula, tu conexión con lo divino. Y sin embargo, entre tu pueblo hay alguien, o quizás un grupo selecto de personas, que posee un conocimiento tan avanzado del cosmos que pueden predecir con exactitud cuándo sembrar, cuándo cosechar,
¿Cuándo celebrar los rituales sagrados? El disco de Nebra mide aproximadamente 30 centímetros de diámetro y pesa alrededor de 2 kilogramos. Su superficie de bronce ha adquirido con el tiempo una hermosa pátina verdosa, pero originalmente habría brillado como oro rojizo bajo la luz del sol. Sobre esta superficie, artesanos desconocidos incrustaron láminas de oro que representan un círculo grande que podría ser el sol o la luna llena, un creciente lunar y 32 estrellas dispersas aparentemente al azar. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. 7 de esas estrellas están agrupadas de una manera muy específica. Forman las Pléyades, el cúmulo estelar que civilizaciones de todo el mundo han usado durante milenios para marcar el cambio de estaciones. Los arqueólogos han determinado que el disco fue modificado al menos 3 veces a lo largo de su vida útil, y cada modificación revela un nivel de sofisticación astronómica que resulta difícil de creer. En algún momento se añadieron 2 arcos dorados en los bordes opuestos del disco. Estos arcos abarcan exactamente 82 grados cada uno, que es precisamente el ángulo entre las posiciones del Sol en el horizonte durante los solsticios de verano e invierno, visto desde la latitud de Nebra. Esto significa que quien creó estos arcos no solo observaba el cielo, sino que había calculado con precisión matemática el movimiento aparente del Sol a lo largo del año. Pero espera, porque hay más. Un tercer arco, añadido posteriormente en la parte inferior del disco, ha sido interpretado como una representación de una barca solar, el mítico barco que, según muchas culturas antiguas, transportaba al sol a través del inframundo durante la noche. Esta imagen conecta el disco de Nebra con tradiciones religiosas que encontramos en Egipto, Mesopotamia y Escandinavia, sugiriendo una red de conocimiento compartido que abarcaba continentes enteros en una época que creíamos dominada por el aislamiento tribal. ¿Cómo llegó este conocimiento a las colinas de Alemania Central? Los análisis metalúrgicos han revelado que el cobre del disco proviene de los Alpes austríacos, mientras que el oro fue extraído de depósitos fluviales en Cornualles, Inglaterra, y posteriormente en Rumanía. Esto nos habla de rutas comerciales que conectaban regiones separadas por miles de kilómetros, rutas por las que no solo viajaban metales preciosos, sino también ideas, conocimientos y quizás sacerdotes o astrónomos que guardaban celosamente los secretos del cielo. El disco fue encontrado junto con 2 espadas de bronce, 2 hachas, un cincel y fragmentos de brazaletes en espiral, todos ellos consistentes con los tesoros de un jefe tribal o un sacerdote de alto rango de la cultura Únetice, que floreció en Europa Central durante la Edad de Bronce. Algunos investigadores especulan que el disco no era simplemente un objeto ceremonial, sino una herramienta práctica, un verdadero instrumento astronómico que permitía a su poseedor determinar con exactitud las fechas de siembra y cosecha, otorgándole un poder inmenso sobre su comunidad. Cierra los ojos e imagina la escena. Es la noche del solsticio de verano. Un grupo de personas se ha reunido en la cima del monte Mittelberg, donde los arqueólogos han descubierto que existía un observatorio prehistórico. El sacerdote levanta el disco hacia el horizonte occidental, alineando el arco dorado con la posición donde el sol se puso momentos antes. Murmura palabras en un idioma que se ha perdido para siempre y la multitud contiene el aliento. El cosmos ha hablado y este hombre es su intérprete. Lo que hace al disco de Nebra verdaderamente extraordinario es que es la representación más antigua conocida del cielo nocturno en la historia humana. Predice por más de 1000 años a cualquier otro mapa estelar. Y aunque los escépticos argumentan que los símbolos podrían ser meramente decorativos, la precisión matemática de los arcos laterales sugiere un conocimiento que va mucho más allá de la simple observación casual. Pero quizás la pregunta más inquietante es esta. Si una cultura de la Edad de Bronce en Europa Central poseía tal sofisticación astronómica, ¿qué otros conocimientos han desaparecido en las brumas del tiempo? ¿Qué otros discos? ¿Qué otros instrumentos? ¿Qué otras bibliotecas de sabiduría antigua yacen enterradas bajo nuestros pies, esperando ser descubiertas?
El disco de Nebra nos recuerda que nuestros ancestros no eran primitivos ignorantes mirando con temor hacia un cielo incomprensible. Eran observadores meticulosos, matemáticos intuitivos y guardianes de conocimientos que tardamos milenios en redescubrir. Y mientras contemplamos este artefacto en su vitrina del Museo Estatal de Prehistoria de Hall, no podemos evitar preguntarnos qué más sabían y cómo lo aprendieron. Pero el cielo no es el único lugar donde los antiguos dejaron sus huellas. A miles de kilómetros de las colinas de Nebra, bajo las cálidas aguas del mar Arábigo, yacen los restos de una ciudad que los textos sagrados de la India describieron hace miles de años. Una ciudad que muchos creían mítica, hasta que las olas revelaron su secreto. Permíteme transportarte a un tiempo antes de la historia escrita, cuando el nivel del mar era diferente y las costas de la India se extendían mucho más allá de donde las vemos hoy. Según el Mahabharata, uno de los textos épicos más extensos jamás escritos, Dwarka era una ciudad de esplendor inimaginable. Sus murallas estaban adornadas con oro y piedras preciosas. Sus palacios se elevaban hacia el cielo como montañas de cristal. Y su gobernante, el dios Krishna, la había construido como refugio para su pueblo después de huir de un enemigo implacable. Cuando Krishna murió, dicen las escrituras, el mar reclamó Dwarka, sumergiéndola para siempre bajo las olas. Durante milenios, esta historia fue considerada puramente mitológica, una alegoría espiritual sin base en la realidad histórica. Pero las exploraciones submarinas que comenzaron en la década de los 80 revelaron algo que nadie esperaba. A profundidades de entre 5 y 12 metros, los buzos encontraron los restos de lo que aparenta ser una ciudad planificada. Muros de piedra que se extienden en líneas rectas durante cientos de metros, estructuras rectangulares que sugieren edificios y templos, anclas de piedra del tipo utilizado en la navegación antigua. Y, quizás lo más intrigante, sellos y artefactos similares a los encontrados en las ruinas de la civilización del Valle del Indo, que floreció hace más de 4000 años. La datación de estos restos ha generado controversia en la comunidad científica. Algunos investigadores, basándose en la geología marina y los patrones de sumersión costera, sugieren que la ciudad podría tener entre 3500 y 9000 años de antigüedad. Si la estimación más antigua fuera correcta, estaríamos hablando de una de las ciudades más antiguas jamás descubiertas, anterior incluso a las primeras civilizaciones mesopotámicas reconocidas oficialmente. Imagina cómo habría sido caminar por las calles de Dwarka en su apogeo. El sol de la mañana iluminando fachadas de piedra cuidadosamente tallada. El aroma del incienso mezclándose con la brisa salada del mar cercano. El sonido de los mercaderes pregonando sus productos en un puerto bullicioso donde barcos de tierras lejanas descargaban especias, telas y metales preciosos. Los textos védicos describen a Dwarka como una ciudad de 900.000 palacios reales, una exageración poética sin duda, pero que sugiere una metrópolis de considerable tamaño y riqueza. Lo que hace particularmente fascinante el caso de Dwarka es la precisión con la que los textos antiguos describen su ubicación y características. El Mahabharata menciona que la ciudad estaba construida sobre tierras reclamadas al mar, protegida por murallas y atravesada por canales. Los descubrimientos submarinos han revelado exactamente eso. Estructuras que parecen diques y rompeolas, canales artificiales que habrían permitido la navegación interna y cimientos de murallas que se extienden en patrones defensivos reconocibles. En 2001, una exploración adicional utilizando sonar de barrido lateral descubrió estructuras aún más extensas a mayor profundidad, en el Golfo de Kambad, a unos 30 kilómetros de la costa. Los investigadores reportaron lo que parecían ser calles en cuadrícula, estructuras de varios pisos y evidencia de un sistema de drenaje avanzado. Las muestras de madera recuperadas del sitio fueron datadas mediante carbono 14 en aproximadamente 9500 años, aunque esta datación ha sido disputada por algunos científicos que cuestionan si la madera pertenecía realmente a las estructuras o era simplemente sedimento arrastrado.
La controversia en torno a Dwarka ilustra perfectamente la tensión entre la arqueología tradicional y los descubrimientos que desafían las cronologías aceptadas. Si Dwarka tiene realmente la antigüedad que algunos investigadores proponen, entonces tendríamos que reescribir completamente nuestra comprensión de cuándo y cómo surgieron las primeras civilizaciones urbanas. Tendríamos que aceptar que existieron sociedades complejas, capaces de planificación urbana y construcción monumental, miles de años antes de lo que los libros de texto nos enseñan. Los habitantes de la India moderna no necesitan pruebas científicas para creer en Dwarka. Para ellos, la ciudad sumergida es un artículo de fe, una confirmación de que los textos sagrados que han guiado su cultura durante milenios son verdaderos. Cada año miles de peregrinos visitan el moderno templo de Dwarkadish, construido sobre lo que la tradición identifica como el sitio original del palacio de Krishna. Y cada año el mar devuelve fragmentos del pasado, cerámicas antiguas, piedras talladas, anclas que hablan de un puerto que una vez conectó a la India con el mundo. Pero más allá del debate sobre fechas y autenticidad, Dwarka nos plantea una pregunta más profunda. ¿Cuántas otras ciudades yacen bajo las aguas del planeta, víctimas del aumento del nivel del mar que siguió a la última era glacial? Se estima que los océanos subieron más de 120 metros durante los últimos 20.000 años. Eso significa que vastas extensiones de costa habitada, quizás las regiones más densamente pobladas de la prehistoria, se encuentran ahora bajo el mar, fuera del alcance de la arqueología convencional. Lo que Dwarka nos susurra desde las profundidades es que la historia de la humanidad podría ser mucho más larga, más compleja y más gloriosa de lo que imaginamos, y que los mitos antiguos, esas historias que descartamos como fantasías primitivas, podrían contener verdades que apenas comenzamos a comprender. Mientras los arqueólogos marinos continúan explorando las aguas frente a Gujarat, otro misterio igualmente desconcertante nos espera en las arenas de Egipto. Allí, abandonado en una cantera hace más de 3.000 años, yace un gigante de granito que nunca llegó a levantarse. Un obelisco tan masivo que su sola existencia desafía todo lo que creemos saber sobre la tecnología del antiguo Egipto. Si pudieras viajar en el tiempo al reinado de Mentusetentos Hatshepsut, la mujer faraón que gobernó Egipto hace aproximadamente 3.500 años, te encontrarías con un país en plena efervescencia constructiva. Templos monumentales se alzaban por todo el valle del Nilo. Obeliscos de granito, esos dedos de piedra que señalaban hacia el dios Sol Ra, adornaban las entradas de los santuarios más sagrados. Y en las canteras de Asuán, cientos de trabajadores sudaban bajo el sol, arrancando de la tierra misma los gigantes de piedra que inmortalizarían el nombre de la faraón. El obelisco que yace abandonado en estas canteras habría sido, de completarse, el más grande de la historia egipcia. Sus dimensiones son casi incomprensibles: 42 metros de largo, equivalente a un edificio de 14 pisos, y un peso estimado de 1.200 toneladas, más del doble que cualquier otro obelisco egipcio conocido. Para poner esto en perspectiva, la Estatua de la Libertad, sin su pedestal, pesa aproximadamente 225 toneladas. Este obelisco habría pesado más de 5 veces eso. Caminar hoy por la cantera de Asuán es una experiencia que desafía la imaginación. El obelisco yace todavía parcialmente unido a la roca madre, como un gigante dormido que nunca llegó a despertar. A lo largo de sus costados puedes ver las marcas de las herramientas que los antiguos trabajadores utilizaron para separarlo de la cantera. Una serie de hendiduras donde se insertaban cuñas de madera que luego eran mojadas para expandirse y fracturar la piedra. Es un método ingenioso, pero increíblemente laborioso. Los arqueólogos estiman que tallar el obelisco hasta este punto habría requerido el trabajo de cientos de obreros durante muchos meses. Pero entonces, algo salió mal. Una grieta apareció en el granito, posiblemente debido a una falla natural en la piedra o quizás al estrés del proceso de extracción. La grieta era fatal. Un obelisco agrietado no podía ser erigido, no podía cumplir su función sagrada, de conectar la tierra con el cielo. Y así, después de innumerables horas de trabajo agotador,
el proyecto fue abandonado. El obelisco quedó donde estaba, un monumento al fracaso, pero también un regalo invaluable para los arqueólogos futuros. Porque lo que hace único al obelisco inacabado no es su tamaño, sino lo que nos enseña sobre cómo trabajaban los antiguos egipcios. Al no haber sido terminado y removido, conserva todas las marcas del proceso de fabricación. Podemos ver las hendiduras para las cuñas, los surcos dejados por los martillos de dolerita más dura que el granito, las marcas de los cordeles que los trabajadores usaban para mantener las superficies rectas. Es como si el tiempo se hubiera congelado hace 3500 años, preservando para siempre un momento en el proceso de creación. Y, sin embargo, incluso con todo este conocimiento, el misterio persiste. Porque una cosa es entender cómo tallaban los obeliscos y otra muy diferente es comprender cómo planeaban mover un objeto de 1200 toneladas. Los obeliscos completados de Karnak, que pesan solo 320 toneladas cada uno, fueron transportados desde Asuán hasta Tebas, una distancia de más de 200 kilómetros río abajo. Los relieves antiguos muestran barcazas enormes cargadas con obeliscos, arrastradas por flotas de barcos más pequeños. Pero esas barcazas habrían tenido que ser colosales, y no existe evidencia arqueológica de embarcaciones capaces de soportar 1200 toneladas. Algunos ingenieros modernos han intentado replicar los métodos egipcios a escala reducida, con resultados mixtos. En 1999, una producción televisiva intentó construir un obelisco pequeño utilizando únicamente técnicas antiguas. El resultado fue un fracaso parcial que requirió intervención moderna. Esto no significa que los egipcios no pudieran hacerlo, simplemente demuestra que su conocimiento técnico era más sofisticado de lo que podemos reconstruir a partir de la evidencia disponible. Las teorías sobre cómo habrían movido el gran obelisco varían desde lo convencional hasta lo fantástico. Algunos sugieren rampas monumentales de tierra y arena. Otros proponen el uso de palancas y rodillos de madera en una escala nunca antes vista. Y hay quienes, frustrados por la inadecuación de las explicaciones convencionales, recurren a teorías de tecnología perdida o incluso intervención extraterrestre. Lo que es indiscutible es que los antiguos egipcios poseían un conocimiento de ingeniería que aún no comprendemos completamente. Mientras el sol se pone sobre las canteras de Asuán y las sombras se alargan sobre el obelisco dormido, uno no puede evitar sentir cierta melancolía. Este gigante de piedra tenía un destino: alzarse hacia el cielo, capturar los primeros rayos del sol naciente, glorificar a los dioses y a la faraón que lo encargó. En cambio, ha pasado 3500 años acostado en su cuna de roca, soñando con una vertical que nunca alcanzará. Pero quizás su verdadero propósito era diferente. Quizás estaba destinado a yacer aquí, guardando los secretos de su creación, esperando el momento en que generaciones futuras vendrían a hacerle preguntas que sus creadores nunca imaginaron. En su fracaso, el obelisco inacabado nos ha enseñado más sobre la tecnología egipcia antigua que cualquier obelisco erguido en un templo. Y ahora, dejemos atrás el calor del desierto egipcio y viajemos hacia el este, a las húmedas montañas de China, donde otro misterio aguarda en las profundidades de la Tierra. Allí, en cavernas excavadas hace más de 2000 años, encontraremos un enigma que ha dejado perplejos a los arqueólogos desde su descubrimiento: las misteriosas grutas de Longjiu. Imagina el asombro de aquel campesino cuando el nivel del agua comenzó a descender y las paredes de piedra empezaron a emerger. No eran paredes naturales, erosionadas por el agua durante millones de años. Eran superficies talladas con precisión geométrica, cubiertas de marcas paralelas dejadas por herramientas desconocidas, extendiéndose hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, mucho más de lo que nadie habría imaginado. Las grutas de Longjiu son, sin duda, uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes de China. Hasta la fecha se han descubierto 36 cámaras subterráneas en un área de apenas 1 kilómetro cuadrado. Cada una es única, pero todas comparten características que desafían la explicación convencional. Las cámaras más grandes tienen alturas de hasta 30 metros, equivalente a un edificio de 10 pisos.
Sus pilares internos, dejados para sostener los techos, son tan masivos que varios adultos no podrían rodearlos con los brazos extendidos, y todas las superficies, absolutamente todas, están cubiertas por un patrón distintivo de marcas paralelas, como si gigantescas garras hubieran arañado la piedra. El volumen total de roca extraída de estas grutas se estima en aproximadamente 1.000.000 de metros cúbicos. Para visualizar esta cantidad, imagina un cubo de roca sólida de 100 metros de lado, casi la altura de un rascacielos moderno. Alguien extrajo toda esa piedra, la transportó fuera de las cavernas y la depositó en algún lugar. Pero aquí está el primer misterio. No hay rastro de ella. No existen montañas de escombros en las cercanías. No hay registros de que la piedra fuera utilizada para construcciones conocidas. Simplemente desapareció. El segundo misterio es aún más intrigante. A pesar de la enormidad del proyecto, no existe ninguna mención de las grutas de Longjiu en los registros históricos chinos. China es una civilización obsesionada con la documentación. Desde hace más de 3.000 años, los escribas chinos han registrado minuciosamente todo, desde los movimientos de los astros hasta los cambios de dinastías, desde las cosechas de arroz hasta los nacimientos de herederos reales. Y, sin embargo, sobre estas cavernas monumentales, silencio absoluto. La datación de las grutas ha sido extremadamente difícil debido a la falta de materiales orgánicos en su interior. Sin embargo, análisis de los depósitos de estalactitas que se han formado desde su abandono sugieren una antigüedad mínima de 2.000 años, lo que situaría su construcción en algún momento antes de la dinastía Han. Algunos investigadores especulan que podrían ser mucho más antiguas, quizás contemporáneas a la construcción de la Gran Muralla o incluso anteriores. Descender a las grutas de Longjiu hoy es una experiencia que bordea lo surreal. La luz artificial revela paredes que se curvan y elevan en ángulos que parecen desafiar la lógica estructural. Los pilares, tallados de la misma roca que el resto de la caverna, se estrechan hacia arriba de manera elegante, como si los constructores conocieran principios de distribución de peso que los arquitectos modernos apenas comprenden. Y aquellas marcas paralelas, visibles en cada superficie, sugieren un método de excavación sistemático y disciplinado que habría requerido una organización casi militar. Los arqueólogos han propuesto varias teorías sobre el propósito de las grutas. Algunos sugieren que eran canteras, aunque la cantidad de piedra extraída habría abastecido proyectos de construcción que no existen en los registros. Otros proponen que servían como almacenes imperiales, refugios militares o incluso tumbas monumentales. Pero ninguna de estas teorías explica satisfactoriamente el secreto absoluto que rodea su construcción. Hay quienes sugieren algo más radical. Las marcas en las paredes son demasiado uniformes para haber sido hechas con herramientas manuales convencionales. El ángulo y la profundidad de cada marca son casi idénticos a lo largo de miles de metros cuadrados de superficie. Esto sugiere o bien una disciplina de trabajo que raya en lo imposible o bien el uso de alguna tecnología o técnica que no comprendemos. Cierra los ojos e imagina el proceso de construcción. Miles de trabajadores descendiendo a la oscuridad con antorchas o lámparas de aceite. El golpeteo rítmico de las herramientas contra la piedra resonando en las cámaras, el aire viciado y húmedo, el olor a sudor y humo, la sensación claustrofóbica de estar enterrado vivo mientras trabajas. Y todo esto, año tras año, década tras década, quizás siglo tras siglo, sin que nadie fuera de este proyecto conociera su existencia. Hoy las grutas de Longjiu son una atracción turística. Visitantes de todo el mundo descienden las escaleras que ahora conectan las cámaras con la superficie, maravillándose ante la escala y perfección del trabajo. Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Quién construyó este lugar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y mientras las grutas de China guardan su silencio milenario, otro misterio oriental nos aguarda en las remotas montañas que separan China del Tíbet. Allí, en cuevas olvidadas por el tiempo, se descubrieron unos discos de piedra cuyas inscripciones cuentan una historia que muchos se niegan a creer.
Las montañas de Bayan Karaula se elevan como guardianes silenciosos en una de las regiones más inaccesibles del planeta. El aire es tan delgado que cada respiración se convierte en un esfuerzo consciente. El viento aúlla entre los picos nevados con una voz que los lugareños describen como el lamento de espíritus antiguos. Y en las cuevas que perforan estas montañas, el equipo del profesor Chi Putei descubrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Las cuevas contenían hileras ordenadas de tumbas, y en cada tumba yacía un esqueleto de características inusuales. Los cuerpos medían apenas 1,30 m de altura, con cráneos desproporcionadamente grandes y huesos frágiles como los de un pájaro. Pero más extraños aún eran los discos que acompañaban a cada entierro. Fabricados de una piedra que contenía altas concentraciones de cobalto y otros metales, cada disco medía aproximadamente 30 centímetros de diámetro y tenía un agujero perfectamente circular en el centro. Desde este agujero central, un surco en espiral se extendía hacia el borde exterior, como los surcos de un antiguo disco de vinilo. Y dentro de estos surcos, grabados en una escritura microscópica, había símbolos que nadie podía descifrar. Se recuperaron un total de 716 discos de las cuevas de Bayan Karaula. Durante más de 2 décadas permanecieron almacenados en la Universidad de Pekín, considerados curiosidades sin mayor importancia. Pero en 1962, el profesor Tshum Nui afirmó haber descifrado parcialmente las inscripciones, y el relato que supuestamente contenían era tan extraordinario que la Academia China de Prehistoria inicialmente prohibió su publicación. Según la traducción de Tshum Nui, los discos contaban la historia de una nave espacial que se estrelló en las montañas hace aproximadamente 12.000 años. Los ocupantes de la nave, llamados a sí mismos Dropa, no pudieron reparar su vehículo y quedaron varados en la Tierra. Las tribus locales, los Ham, inicialmente los persiguieron y mataron a muchos de ellos, considerándolos demonios o espíritus malignos. Pero con el tiempo, ambos grupos aprendieron a coexistir, y los Dropas se integraron en la población local, dando origen a una tribu de características físicas distintivas que aún existe en la región. Es importante hacer una pausa aquí para distinguir entre lo que sabemos con certeza y lo que permanece en el reino de la especulación. La existencia de las cuevas de Bayan Karaula y el descubrimiento de discos de piedra parecen estar documentados, aunque el acceso a la región ha sido extremadamente restringido durante décadas. Sin embargo, la traducción de Tshum Nui nunca ha sido verificada independientemente. Muchos de los discos originales supuestamente desaparecieron durante la Revolución Cultural China. Y el propio profesor Tshum Nui es una figura envuelta en misterio, con algunos investigadores cuestionando incluso si existió realmente o si era un seudónimo. Lo que sí es verificable es la existencia de 2 tribus en la región que presentan características físicas inusuales. Los Dropa y los Ham son pueblos reales que han vivido en las montañas durante siglos. Muchos de ellos son notablemente pequeños de estatura, con promedios de altura que rondan el 1,40 m. Sus rostros presentan rasgos que algunos describen como inusuales para la región. Ojos grandes, cabezas proporcionalmente grandes y cuerpos frágiles. Los propios habitantes transmiten leyendas sobre sus ancestros que vinieron de las nubes hace mucho tiempo. ¿Es esto evidencia de contacto extraterrestre? Los escépticos señalan que las diferencias físicas de estas tribus pueden explicarse fácilmente por el aislamiento genético y la adaptación a la vida en altitudes extremas. Las historias sobre ancestros que vinieron del cielo son comunes en mitologías de todo el mundo y generalmente se interpretan de manera simbólica. Y la falta de acceso a los discos originales hace imposible verificar las afirmaciones sobre su contenido, pero también es cierto que la ciencia oficial ha sido notoriamente reticente a investigar seriamente estas afirmaciones. Las pocas fotografías existentes de los discos muestran objetos que no se parecen a nada conocido en la arqueología china. Los análisis químicos reportados, aunque no verificados independientemente, describen una composición mineral inusual.
y las leyendas de los lugareños, transmitidas durante generaciones antes del descubrimiento de las cuevas, coinciden de manera inquietante con el supuesto contenido de los discos. Imagina por un momento que la historia fuera cierta. Hace 12.000 años, una nave procedente de las estrellas atraviesa la atmósfera terrestre, dejando una estela de fuego en el cielo nocturno. Los pastores de las montañas observan aterrorizados mientras el objeto se estrella contra una ladera distante. Días después, criaturas pequeñas y de aspecto extraño emergen de los restos humeantes, buscando desesperadamente ayuda en un mundo completamente ajeno. Con el tiempo, varados sin esperanza de rescate, se adaptan a su nueva realidad, se integran con los pueblos locales y dejan como único testamento de su origen unos discos de piedra grabados con la historia de su viaje. Es una historia hermosa, aunque probablemente imposible de verificar, pero las piedras Dropa nos recuerdan algo importante. El universo es vasto más allá de nuestra comprensión, y nuestra presencia en él es apenas un parpadeo en la escala cósmica del tiempo. Si no estamos solos, si otros viajeros han cruzado las distancias entre las estrellas, ¿no es posible que algunos de ellos hayan visitado la Tierra? ¿Y no es posible que las historias que nuestros ancestros contaron sobre dioses que bajaron del cielo fueran, en algunos casos, literalmente ciertas? Las respuestas permanecen ocultas, quizás para siempre, en las montañas de Bayan Karaula. Pero mientras contemplamos las estrellas y nos preguntamos qué secretos guardan, otro misterio nos llama desde las profundidades de la tierra. En el corazón de Anatolia, la antigua Turquía, existe una ciudad construida no hacia el cielo, sino hacia las entrañas del mundo. Una ciudad que podía albergar a 20.000 personas en completo secreto. Una ciudad cuya existencia desafía todo lo que creemos saber sobre la capacidad humana para la construcción. Capadocia es una región que parece sacada de un sueño. Sus paisajes de roca volcánica, esculpidos por millones de años de erosión, forman torres y conos que los lugareños llaman chimeneas de hadas. Durante siglos, los habitantes de esta región han excavado viviendas, iglesias y almacenes en la roca, blanda, creando un paisaje habitado que no tiene paralelo en el mundo. Pero lo que se ocultaba bajo la superficie era infinitamente más impresionante que cualquier cosa visible desde arriba. Derinkuyu no es simplemente una cueva ampliada o un refugio improvisado. Es una verdadera ciudad planificada, con todas las comodidades necesarias para una vida prolongada bajo tierra. Los 18 niveles confirmados incluyen áreas residenciales con habitaciones familiares, establos para animales, almacenes para grano y aceite, cisternas de agua conectadas a fuentes subterráneas, cocinas con sistemas de ventilación, una escuela, una iglesia cruciforme en el nivel más profundo e incluso lo que parece ser una sala de reuniones o tribunal. Todo ello conectado por una red de túneles y escaleras que permitían el movimiento eficiente de miles de personas. Pero quizás lo más ingenioso de Derinkuyu son sus sistemas de defensa. Cada nivel puede ser sellado independientemente mediante enormes puertas circulares de piedra que pesan hasta 500 kilogramos cada una y se deslizan sobre ranuras talladas en la roca. Desde el interior, una sola persona puede mover estas puertas gracias a un ingenioso sistema de contrapesos. Desde el exterior, son prácticamente impenetrables. Los túneles de acceso son deliberadamente estrechos y bajos, obligando a cualquier invasor a avanzar encorvado, de uno en uno, mientras los defensores pueden atacar desde posiciones elevadas. Pozos de ventilación cuidadosamente diseñados proporcionan aire fresco hasta los niveles más profundos, pero están construidos con ángulos que impiden que un enemigo pueda envenenar el suministro de aire o descender por ellos. La pregunta que ha fascinado a los arqueólogos desde el descubrimiento de Derinkuyu es ¿quién construyó esto? ¿Y por qué? La datación de las ciudades subterráneas de Capadocia es extremadamente difícil. La roca volcánica no puede ser datada mediante carbono 14 y las diferentes civilizaciones que han ocupado la región han dejado pocas pistas definitivas. Las estimaciones varían desde el segundo milenio antes de nuestra era hasta los primeros siglos de la era cristiana.
Algunos historiadores atribuyen la construcción inicial a los frigios, un pueblo de la Edad de Bronce famoso por sus habilidades de ingeniería. Otros señalan a los hititas, cuyos textos mencionan ciudades subterráneas utilizadas como refugio. Los primeros cristianos ciertamente expandieron y utilizaron estos espacios para escapar de las persecuciones romanas, y las iglesias y símbolos religiosos encontrados en los niveles más profundos datan de este período. Pero hay evidencia de que los cristianos simplemente ocuparon y ampliaron estructuras que ya existían mucho antes de su llegada. Lo que resulta verdaderamente desconcertante es la escala del proyecto. Se estima que la excavación de Derinkuyu habría requerido la remoción de más de 200.000 toneladas de roca. Esta roca, al igual que en las grutas de Longyu, tuvo que ser transportada a algún lugar, pero no hay evidencia clara de dónde fue depositada. El trabajo habría requerido generaciones de esfuerzo sostenido, una planificación meticulosa y un conocimiento avanzado de ingeniería estructural para evitar colapsos en un laberinto tan complejo. Imagina lo que significaba vivir en Derinkuyu durante un asedio. Miles de personas amontonadas en habitaciones talladas en la roca, iluminadas únicamente por lámparas de aceite cuyo humo era evacuado por los pozos de ventilación. El mugido del ganado en los establos subterráneos, el llanto de los niños, el murmullo constante de oraciones mientras arriba, en la superficie, ejércitos enemigos buscaban en vano la entrada a tu refugio. Días, semanas, quizás meses bajo tierra, sobreviviendo con las provisiones almacenadas, esperando a que el peligro pasara. Derinkuyu no está sola. Se han descubierto más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, y se sospecha que existen muchas más aún por encontrar. Algunas de ellas están conectadas entre sí por túneles que se extienden kilómetros bajo la superficie. Los habitantes de la región podían literalmente moverse de una ciudad a otra sin salir nunca a la luz del sol. Era un mundo paralelo, un universo subterráneo completo, oculto bajo los pies de los invasores que dominaban la superficie. Hoy Derinkuyu es una atracción turística. Puedes descender por los mismos túneles que utilizaron los refugiados de hace milenios, sentir la frescura del aire que circula por los pozos de ventilación, tocar las marcas dejadas por las manos de constructores cuyo nombre se ha perdido para siempre. Y mientras te adentras en la oscuridad, iluminada ahora por luces eléctricas, no puedes evitar preguntarte, ¿de qué huían estas personas? ¿Qué amenaza era tan terrible que justificaba construir ciudades enteras bajo tierra? ¿Y qué otros secretos guarda Capadocia en las profundidades que aún no hemos explorado? Pero dejemos ahora las tinieblas de Anatolia y viajemos hacia el oeste, cruzando océanos hasta las costas del Nuevo Mundo. En la exuberante selva de Costa Rica, dispersas como perlas caídas de un collar cósmico, cientos de esferas de piedra perfectas aguardan desde hace siglos a quien pueda descifrar su misterio. La selva tropical tiene una forma particular de devorar los secretos humanos. En cuestión de décadas, árboles y lianas pueden cubrir completamente ciudades enteras, borrando toda evidencia de civilización bajo un manto impenetrable de verde. Durante siglos, las esferas de piedra de Costa Rica permanecieron ocultas bajo este velo vegetal, conocidas quizás por los pueblos indígenas locales, pero ignoradas por el mundo exterior. Hasta que las motosierras y bulldozers de la United Fruit Company las devolvieron a la luz. Se han catalogado más de 300 esferas en el territorio costarricense, aunque el número real podría ser mucho mayor, ya que muchas fueron destruidas o vendidas antes de que se reconociera su valor arqueológico. Los tamaños varían enormemente. Las más pequeñas tienen apenas 10 centímetros de diámetro, mientras que las más grandes superan los 2,5 metros y pesan más de 16 toneladas. Están fabricadas principalmente de gabbro, una roca ígnea similar al basite, aunque algunas son de piedra caliza o arenisca, y su característica más notable, la que ha fascinado a investigadores durante décadas, es su extraordinaria esfericidad. Mediciones realizadas con equipos modernos han demostrado que muchas de estas esferas tienen una desviación de la perfecta redondez de menos de un 1%.
Para poner esto en perspectiva, lograr tal precisión con herramientas manuales es extraordinariamente difícil. Los investigadores han experimentado con técnicas que los pueblos precolombinos podrían haber utilizado. Tallado con herramientas de piedra más dura, pulido, con arena, calentamiento y enfriamiento controlado. Los resultados, aunque impresionantes, no han logrado replicar la perfección de las esferas originales. ¿Quién las hizo? La evidencia arqueológica las asocia con la cultura diquís, que floreció en la región entre el año 700 y la conquista española alrededor de 1500. Esta cultura dejó abundantes evidencias de su sofisticación: cerámicas elaboradas, orfebrería exquisita y asentamientos organizados. Pero no dejaron registros escritos, y los conquistadores españoles mostraron poco interés en documentar las tradiciones de los pueblos que estaban destruyendo. Lo que sabemos sobre el propósito de las esferas proviene principalmente de la especulación informada. Algunas esferas fueron encontradas alineadas en patrones geométricos, líneas rectas, triángulos, paralelogramos. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que servían propósitos astronómicos, quizás marcando solsticios o equinoccios o señalando la posición de estrellas importantes. Otros sugieren que eran marcadores de estatus, indicando la riqueza y poder de los caciques que las poseían. Cuanto más grande la esfera, mayor el prestigio de su dueño. También se han encontrado esferas asociadas con entierros, sugiriendo un posible significado funerario o religioso. Pero ninguna de estas explicaciones aborda la pregunta fundamental: ¿por qué esferas? De todas las formas que los seres humanos han utilizado para expresar poder, religiosidad o conocimiento astronómico, la esfera perfecta es quizás la más difícil de fabricar. Requiere un dominio absoluto de la geometría tridimensional, una paciencia infinita y un nivel de habilidad artesanal que raya en lo obsesivo. Los creadores de las esferas de Costa Rica podrían haber tallado obeliscos, pirámides o estatuas, formas mucho más fáciles de ejecutar. En cambio, eligieron la forma más desafiante posible y la dominaron con una perfección que aún nos asombra. Cierra los ojos e imagina el proceso de creación. Un bloque de gabro de varias toneladas es seleccionado cuidadosamente por artesanos que conocen íntimamente las propiedades de la piedra. Durante meses, quizás años, trabajan sobre él, golpeando, puliendo, midiendo constantemente con herramientas que no han sobrevivido hasta nuestros días. El trabajo es comunitario. Generaciones de artesanos contribuyen a una sola esfera, transmitiendo conocimientos de padres a hijos. Y cuando finalmente la esfera es completada, es transportada desde la cantera hasta su ubicación final, un proceso que requiere la colaboración de cientos de personas y cuyas técnicas exactas se han perdido. Hay quienes proponen explicaciones más exóticas para las esferas. Algunos sugieren que son artificiales en un sentido diferente, no creadas por humanos, sino por procesos naturales desconocidos o incluso por visitantes de otros mundos. La perfección de su forma, argumentan, es simplemente imposible de lograr con tecnología de la Edad de Piedra. Pero la ciencia oficial es clara. Las esferas muestran marcas de herramientas consistentes con técnicas de tallado manual y su distribución geográfica coincide con los asentamientos conocidos de la cultura diquís. Lo que las esferas de Costa Rica nos enseñan, más allá de cualquier debate sobre su origen, es que nuestros ancestros eran capaces de hazañas que hoy nos cuesta replicar, no porque poseyeran tecnología superior, sino porque poseían algo que quizás nosotros hemos perdido: tiempo, paciencia y una devoción absoluta a la perfección. En un mundo donde todo debe hacerse rápido, donde la eficiencia es el valor supremo, las esferas nos recuerdan que hubo un tiempo en que los seres humanos estaban dispuestos a dedicar vidas enteras a crear algo simplemente porque era hermoso. Ahora, dejemos las selvas de América Central y crucemos el Atlántico hacia las frías tierras del norte de Europa. En Mindodochet, Dinamarca, un descubrimiento reciente ha planteado preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Un cráneo que no pertenece a ninguna especie conocida, humana o animal, encontrado en circunstancias que desafían toda explicación.
Debemos ser especialmente cuidadosos al abordar este caso, porque nos adentramos en territorio donde la especulación puede fácilmente superar a los hechos verificados. La calavera de Sealand es un fenómeno relativamente reciente, y la investigación científica rigurosa sobre ella ha sido limitada. Lo que sigue es una descripción de lo que se ha reportado, junto con las interpretaciones que diversos investigadores han propuesto. El cráneo fue encontrado a aproximadamente 1 metro de profundidad, junto con fragmentos de huesos animales y restos de tuberías antiguas. Su primera característica notable son las cuencas oculares, enormes, casi el doble del tamaño de las de un ser humano normal y posicionadas más hacia los lados de la cara de lo que sería típico en nuestra especie. La frente es más ancha y lisa que la humana, y la mandíbula inferior, aunque presente, es proporcionalmente más pequeña. El tamaño general del cráneo es ligeramente superior al de un adulto humano promedio. Los primeros análisis, realizados por investigadores independientes, descartaron que se tratara de un cráneo humano deformado. Las condiciones médicas que causan deformaciones craneales, como la hidrocefalia, producen patrones reconocibles que no coinciden con las características de este espécimen. Tampoco corresponde a ningún animal conocido de la fauna danesa, ni actual ni histórica. Los huesos, según los reportes, tienen una textura y densidad diferentes a los humanos normales, aunque más ligeros de lo esperado para su tamaño. La datación del cráneo ha generado considerable debate. Las pruebas de carbono 14 realizadas sobre los huesos de animales encontrados junto al cráneo sugieren una antigüedad de entre 800 y 900 años, lo que ubicaría el entierro aproximadamente en el período medieval. Sin embargo, el propio cráneo no ha sido datado directamente mediante métodos científicos publicados, lo que deja abierta la posibilidad de que sea más antiguo o más reciente que los materiales circundantes. La historia del descubrimiento se complica aún más por los rumores locales. Según algunos habitantes de Olstike, la zona donde se encontró el cráneo era conocida como tierra perteneciente a la Orden del Cráneo de Pegaso, una supuesta sociedad secreta que habría guardado el cráneo durante siglos antes de enterrarlo durante un período de persecución. Esta orden habría poseído varios artefactos de origen desconocido, incluyendo documentos y objetos que fueron dispersados o destruidos a lo largo de los siglos. Sin embargo, no existe evidencia documental verificable de la existencia de esta orden, y muchos investigadores consideran que estos rumores son elaboraciones posteriores al descubrimiento. Entonces, ¿qué es la calavera de Sealand? Las teorías se dividen en varias categorías. Los escépticos sugieren que podría tratarse de una falsificación elaborada, quizás creada como parte de una broma o para atraer atención mediática. El hecho de que el cráneo haya recibido principalmente atención de medios alternativos y programas sobre fenómenos inexplicables, mientras que las instituciones científicas establecidas han mantenido silencio, apoya esta interpretación para algunos. Otros proponen explicaciones biológicas. Quizás se trata de un animal desconocido, una especie que vivió en la región hace siglos y se extinguió sin dejar otros registros fósiles. O podría ser un individuo humano con una combinación extremadamente rara de deformidades genéticas que, por casualidad, produjo esta morfología única. Ambas explicaciones son posibles, aunque ninguna ha sido demostrada. Y luego están quienes sugieren que la calavera de 1800 Sealand podría ser exactamente lo que parece, evidencia de una forma de vida inteligente no humana. Las enormes cuencas oculares sugieren una especie adaptada a condiciones de poca luz, quizás originaria de un mundo más distante de su Sol que la Tierra. La estructura craneal indica un cerebro de tamaño considerable, posiblemente igual o superior al humano. Si aceptamos, aunque sea como ejercicio intelectual, la posibilidad de visitantes extraterrestres en el pasado de la Tierra, ¿no sería razonable esperar encontrar eventualmente restos físicos de ellos? Lo que hace fascinante a la calavera de Sealand, independientemente de su origen real, es cómo ilumina nuestras propias suposiciones sobre lo que es posible. Vivimos en un planeta donde nuevas especies son descubiertas cada año, donde criaturas que creíamos extintas aparecen ocasionalmente vivas y coleando,
donde los océanos profundos albergan formas de vida que parecen sacadas de novelas de ciencia ficción. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar la posibilidad de que no estemos solos, de que otros seres inteligentes hayan visitado o incluso habitado nuestro mundo? El cráneo permanece actualmente en posesión privada, y los esfuerzos por someterlo a análisis científicos rigurosos han sido, según los reportes, obstaculizados o ignorados por instituciones académicas. Esto alimenta teorías conspirativas, pero también refleja una realidad práctica. La ciencia establecida es necesariamente conservadora, y los investigadores son reacios a arriesgar sus reputaciones asociándose con fenómenos que podrían resultar ser fraudes. Mientras el misterio de la calavera de Sealand permanece sin resolver, otro enigma nos espera bajo la superficie de Europa Central. Kilómetros de túneles prehistóricos, excavados con precisión imposible, conectan regiones que hoy pertenecen a países diferentes. Un laberinto subterráneo que nadie recuerda haber construido. Imagina que estás caminando por un campo, bávaro en un tranquilo día de otoño. Las hojas crujen bajo tus pies. El aire huele a tierra húmeda y hierba, y a lo lejos, las cúpulas de una iglesia medieval rompen la línea del horizonte. Todo parece perfectamente normal, perfectamente europeo, perfectamente explicable. Pero bajo tus pies, a apenas unos metros de profundidad, se extiende un mundo que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de esta región. Los Erdstale son túneles excavados en la roca o la arcilla compacta que subyace gran parte de Europa Central. Se han documentado más de 2000 de estos sistemas de túneles solo en Baviera, y cientos más en Austria, Francia, Irlanda y otros países. Sus características son notablemente consistentes a través de geografías y presumiblemente períodos de tiempo muy diferentes. Pasadizos angostos, generalmente de menos de 1 metro de ancho y 1,60 m de alto, que obligan a quien los transita a avanzar encorvado o incluso a gatas. Una característica distintiva de muchos Erdstall son las llamadas Schlupf o portillas de deslizamiento. Aberturas extremadamente estrechas, a veces de apenas 40 centímetros de diámetro, que conectan diferentes secciones del túnel. Un adulto promedio solo puede atravesar estas aberturas con considerable dificultad, deslizándose de lado o incluso completamente horizontal. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los túneles fueron diseñados para personas de estatura significativamente menor que la actual, o que las portillas servían como puntos de defensa donde un solo guardián podía impedir el paso a cualquier intruso. La precisión de la excavación es notable. Las paredes y techos de muchos Erdstale son sorprendentemente lisos, como si hubieran sido pulidos después de la excavación inicial. Los ángulos son consistentes, las curvas son suaves, y la estructura general muestra un nivel de planificación que sugiere conocimientos de ingeniería avanzados, y todo esto fue logrado, según la evidencia disponible, sin herramientas metálicas, utilizando únicamente implementos de piedra o madera. La datación de los Erdstale es extremadamente problemática. A diferencia de estructuras de superficie, los túneles subterráneos raramente contienen materiales orgánicos que puedan ser sometidos a carbono 14. Los pocos artefactos encontrados en algunos túneles han sido datados en períodos que van desde la Edad de Piedra hasta la Alta Edad Media, un rango de varios miles de años que no ayuda a establecer cuándo fueron construidos originalmente. Algunos arqueólogos creen que los túneles fueron excavados en diferentes épocas y posteriormente conectados o reutilizados, lo que explicaría la variabilidad en los hallazgos. Las teorías sobre el propósito de los Erdstall son casi tan numerosas como los propios túneles. Algunos investigadores sugieren que eran refugios durante tiempos de guerra o persecución religiosa. Otros proponen que servían como almacenes de alimentos, aprovechando las temperaturas frescas y estables del subsuelo. También se ha especulado que tenían propósitos rituales o religiosos, quizás relacionados con cultos ketónicos que veneraban a deidades del inframundo. Una teoría particularmente intrigante propone que los Erdstale formaban parte de una red de comunicación o comercio que conectaba comunidades distantes en tiempos prehistóricos.
Algunos sistemas de túneles se extienden varios kilómetros y parecen conectar deliberadamente asentamientos conocidos. Si esto es cierto, los constructores habrían necesitado un sistema de topografía subterránea extremadamente preciso para asegurar que los túneles excavados desde diferentes direcciones se encontraran correctamente en el medio. Pero quizás lo más misterioso de los Erztale es el silencio que los rodea en los registros históricos. Aunque fueron evidentemente utilizados durante la Edad Media, como demuestran los pocos artefactos datados de ese período, no existen menciones de ellos en crónicas, documentos legales o registros eclesiásticos de la época. Es como si toda la población de Europa Central hubiera conspirado para mantener en secreto la existencia de estos túneles, generación tras generación, siglo tras siglo. Descender hoy a un Erztal es una experiencia que bordea lo claustrofóbico y lo sagrado simultáneamente. El aire es frío y húmedo, con un olor a tierra antigua que no se parece a nada sobre la superficie. La oscuridad es absoluta. Sin linterna, no puedes ver tu propia mano frente a tu rostro. Y el silencio es total. Un silencio que parece tragarse hasta el sonido de tu propia respiración. Mientras avanzas encorvado por estos pasadizos prehistóricos, no puedes evitar preguntarte quién más caminó por aquí antes que tú. ¿Eran refugiados huyendo de invasores? ¿Sacerdotes de cultos olvidados realizando rituales que no debían ver la luz del sol? ¿Comerciantes transportando mercancías valiosas lejos de ojos curiosos? ¿O eran algo completamente diferente, constructores de quienes no sabemos nada, que excavaron estos laberintos por razones que ni siquiera podemos imaginar? Los Erztale nos recuerdan que la historia de Europa, que creemos conocer tan bien, está llena de capítulos que nunca fueron escritos, y que bajo la superficie de nuestros pueblos y ciudades hay mundos enteros esperando ser explorados. Y ahora, para nuestro último misterio, viajemos hacia el este, hacia las tierras que una vez fueron cuna de la civilización humana. En las llanuras de Irak, donde los antiguos sumerios construyeron los primeros zigurats hace más de 5.000 años, un descubrimiento reciente ha planteado una pregunta que desafía nuestra comprensión de la arquitectura, la naturaleza y quizás la propia inteligencia. ¿Pueden las termitas enseñarnos algo sobre los orígenes de la civilización? Antes de adentrarnos en este misterio, debemos entender qué eran los zigurats y por qué su forma es tan significativa. Los zigurats fueron las estructuras religiosas más importantes de la antigua Mesopotamia, construidos entre el cuarto y el primer milenio antes de nuestra era. Eran pirámides escalonadas de ladrillo de barro, con terrazas que ascendían hacia el cielo y un templo en la cima dedicado a la deidad patrona de la ciudad. El más famoso de todos, el Etemenanki de Babilonia, probablemente inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel. La forma del zigurat no era arbitraria. Cada nivel representaba un paso en el ascenso del alma hacia lo divino. Las escaleras ceremoniales que conectaban las terrazas eran recorridas por sacerdotes en procesiones rituales. El templo en la cima era considerado el punto donde el cielo y la tierra se encontraban, donde los dioses podían descender para comunicarse con los humanos. Era, en esencia, una montaña artificial construida en una tierra completamente plana, un intento de recrear las montañas sagradas que los ancestros de los sumerios habían adorado antes de migrar a las llanuras aluviales de Mesopotamia. Ahora, imagina la sorpresa de los investigadores cuando comenzaron a examinar de cerca los termiteros de la región y descubrieron estructuras que seguían principios arquitectónicos sorprendentemente similares. Los termiteros en cuestión son construidos por especies del género Macrotermes, conocidas por crear algunas de las estructuras más complejas del reino animal. Pero los termiteros iraquíes mostraban características que iban más allá de lo observado en otras regiones. Las estructuras documentadas presentan una organización en niveles claramente diferenciados. En la base, cámaras amplias que funcionan como almacenes de alimento y criaderos de hongos, el alimento principal de estas termitas. Por encima, una serie de niveles intermedios con pasadizos que se estrechan progresivamente a medida que ascienden. Y en el centro, elevada sobre el resto, una cámara real donde reside la reina,
accesible únicamente a través de pasillos específicos que recuerdan las rutas procesionales de los templos antiguos. Pero lo más asombroso son los sistemas de ventilación. Los zigurats mesopotámicos incorporaban conductos de aire diseñados para mantener temperaturas habitables en el tórrido clima de Irak. Los termiteros presentan sistemas análogos, túneles que capturan el viento predominante y lo canalizan hacia el interior, mientras que otros conductos permiten la salida del aire caliente y el dióxido de carbono producido por la colonia. El resultado es un microclima interno que se mantiene a temperatura y humedad constantes independientemente de las condiciones exteriores. La pregunta que ha fascinado a los investigadores es si existe alguna conexión entre estas dos formas de arquitectura. La posición más conservadora sostiene que se trata de convergencia evolutiva. Dos sistemas completamente independientes llegaron a soluciones similares, porque enfrentaban problemas similares. Tanto los sumerios como las termitas necesitaban construir estructuras altas en terreno plano, mantener temperaturas habitables en un clima extremo y organizar comunidades grandes de manera eficiente. Las leyes de la física y la geometría dictarían soluciones parecidas, pero hay quienes proponen explicaciones más provocadoras. Algunos sugieren que los antiguos sumerios, observadores meticulosos del mundo natural, podrían haber estudiado los termiteros y aprendido de ellos. Los principios de ventilación pasiva que las termitas han perfeccionado durante millones de años de evolución podrían haber sido adoptados conscientemente por arquitectos humanos. En este escenario, los zigurats no serían simplemente templos, sino también aplicaciones de biomimética prehistórica, tecnología inspirada en la naturaleza miles de años antes de que el concepto fuera formalizado. Otros van aún más lejos y especulan sobre una inteligencia compartida, un patrón arquetípico que tanto insectos como humanos expresan inconscientemente. Carl Jung habló de un inconsciente colectivo que contenía símbolos universales compartidos por toda la humanidad. Podría existir algo aún más profundo, un inconsciente que abarque a todas las criaturas inteligentes del planeta, una especie de plan maestro inscrito en la estructura misma de la realidad. Cierra los ojos e imagina a un sacerdote sumerio hace 5000 años caminando entre los campos de cultivo que rodeaban su ciudad. Se detiene junto a un termitero y lo observa con curiosidad. Ve a las diminutas criaturas entrando y saliendo en procesiones ordenadas. Nota cómo la estructura se eleva hacia el cielo en niveles sucesivos. Siente el aire fresco que emana de sus aberturas inferiores mientras el sol del mediodía castiga la tierra circundante. Y quizás, solo quizás, una idea comienza a formarse en su mente. Si estas criaturas diminutas pueden construir montañas que desafían el calor, ¿no podrían los humanos hacer lo mismo, pero más grande, más grandioso, digno de los dioses? No tenemos forma de saber si este escenario ocurrió realmente. Los sumerios no dejaron registros que mencionen haber estudiado termiteros, pero la coincidencia es demasiado notable para ignorarla. En un planeta donde la creatividad humana parece no tener límites, donde presumimos ser la única especie verdaderamente inteligente, los termiteros de Irak nos recuerdan que la inteligencia adopta muchas formas y que a veces las lecciones más profundas vienen de los maestros más inesperados. La Torre de las Hormigas, como algunos han llamado a estos termiteros, cierra nuestro viaje por los misterios arqueológicos del mundo con una reflexión humilde. No somos los únicos constructores de este planeta. No somos los únicos que miran hacia el cielo y sueñan con alcanzarlo, y quizás, en nuestra búsqueda de comprender el pasado, deberíamos prestar más atención a las criaturas que comparten nuestro mundo, porque podrían tener más que enseñarnos de lo que jamás imaginamos. Hemos viajado juntos a través del tiempo y el espacio, desde las colinas boscosas de Alemania hasta las profundidades del mar Arábigo, desde las canteras ardientes de Egipto hasta las selvas húmedas de Costa Rica. Hemos descendido a cavernas que ninguna luz solar ha tocado en milenios y hemos contemplado cráneos que no pertenecen a ninguna especie conocida. Y en cada paso de este viaje nos hemos encontrado con la misma verdad incómoda. Hay mucho que no sabemos, y quizás mucho que nunca sabremos, sobre el pasado de nuestra especie y de nuestro planeta.
El disco de Nebra nos enseña que nuestros ancestros de la Edad de Bronce miraban al cielo con ojos más sabios de lo que les concedemos. La ciudad sumergida de Dwarka nos susurra que los mitos antiguos podrían contener verdades que apenas comenzamos a desenterrar. El obelisco inacabado de Asuán nos recuerda que incluso los proyectos más ambiciosos pueden fracasar, pero que en ese fracaso pueden residir las lecciones más valiosas. Las grutas de Longyu nos confrontan con la posibilidad de que civilizaciones enteras hayan existido y desaparecido sin dejar rastro en los registros históricos. Las piedras Dropa nos invitan a considerar que quizás no estamos solos en el cosmos y que visitantes de las estrellas podrían haber caminado por nuestra Tierra en tiempos remotos. La ciudad subterránea de Derinkuyu nos muestra la resiliencia del espíritu humano, capaz de crear mundos enteros bajo tierra para escapar de amenazas que ya ni recordamos. Las esferas de Costa Rica nos hablan de artesanos que dedicaron vidas enteras a la búsqueda de la perfección, una devoción que en nuestro mundo acelerado hemos casi olvidado. La calavera de Silan, sea lo que sea, nos recuerda que la realidad podría ser mucho más extraña de lo que nuestros libros de texto admiten. Los túneles de Baviera revelan que, bajo la superficie familiar de Europa, yace un mundo paralelo de pasadizos y secretos, y la Torre de las Hormigas nos humilla con la posibilidad de que las termitas hayan sido nuestras maestras en arquitectura hace miles de años. Pero más allá de los misterios individuales, hay algo más profundo que estos descubrimientos nos enseñan. Nos enseñan que la historia no es una línea recta de progreso desde la ignorancia hacia el conocimiento, que nuestros ancestros no eran primitivos esperando a que nosotros llegáramos para iluminarlos, que poseían sabiduría, habilidades y quizás tecnologías que hemos perdido y que aún no hemos recuperado, y que el pasado guarda secretos que podrían transformar nuestra comprensión del futuro. Mientras los últimos ecos de estas historias se desvanecen, te invito a mirar el mundo con ojos nuevos. La próxima vez que camines por un campo, pregúntate qué yace bajo tus pies. La próxima vez que mires las estrellas, pregúntate quién más las ha contemplado a lo largo de los milenios. Y la próxima vez que alguien te diga que la ciencia lo ha explicado todo, recuerda los misterios que hemos explorado juntos hoy. Porque en cada disco de bronce enterrado, en cada ciudad sumergida, en cada túnel prehistórico, hay una invitación. Una invitación a seguir preguntando, a seguir explorando, a nunca aceptar que las respuestas oficiales son las únicas respuestas posibles. El pasado nos llama con voz suave pero persistente, y depende de nosotros tener el coraje de escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas historias han encendido tu curiosidad, si te han hecho cuestionar aunque sea un poco lo que creías saber, entonces este video ha cumplido su propósito. Déjame saber en los comentarios cuál de estos misterios te intriga más y cuál te gustaría que exploráramos en mayor profundidad. No olvides darle me gusta si disfrutaste el contenido y suscríbete para no perderte las próximas exploraciones de los rincones más oscuros y fascinantes de nuestra historia. Hasta la próxima, viajeros del tiempo. Que vuestras preguntas nunca encuentren respuestas fáciles y que vuestra curiosidad nunca se extinga.